Una de las preguntas que todos nos hacemos más de alguna vez es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí donde estoy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué debo hacer? Hay tantas preguntas así, quisiéramos que alguien o una voz del cielo nos hablara. Pero nosotros debemos aprender a encontrar en la palabra de Dios a un Dios con propósito, porque es un Dios con propósito. Y partiendo desde Génesis, donde estamos estudiando estos audios, estamos en estos audios, nos damos cuenta que Dios ha marcado una ruta, un sendero para la simiente nacida de mujer, la que aplastaría la cabeza de Satanás o de la serpiente del huerto del Edén, y iniciaría un proceso en el cual establece un linaje escogido para que de este linaje protegido él pueda sacar a esta simiente que es Cristo, del cual nosotros podemos hoy día hablar plenamente, producto de todo el plan desarrollado de Dios a través de la historia, desde la creación hasta nuestros días, y aún no ha terminado la historia. También tenemos Apocalipsis, donde esta simiente nacida de mujer, Jesucristo, llega a mostrarse como Rey, Señor de toda la creación. Entonces, recuerden bien que hay un texto que hemos estado poniendo como base, que es Génesis 3:15, cuando Dios habla en el huerto a la serpiente que había tentado a Eva, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto es Cristo. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón, en el pie. Y decíamos que es una gráfica de un hombre pisando una serpiente. Es muy probable que la serpiente pudiera morderle el talón o el pie, pero el hombre, al pisarle la cabeza, la podría matar. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estas estrellas son los ángeles, los cuales la arrastró sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, Satanás, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, nosotros no vimos a Satanás de frente a María en el momento que estaba dando a luz, pero sí sabemos que Herodes intentó matarlo al momento de nacer. Ahora, este niño vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros lo sabemos, y sabía él que el enemigo trataría por todos los medios de impedir que llegara a ofrecer su vida en sacrificio. ¿Cómo sabemos esto? Porque Satanás se enteró desde el principio que Dios estaba tipificando en un cordero al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Recuerden que el primer sacrificio lo hizo Abel, y luego hubieron muchos sacrificios desde los patriarcas, hubieron sacrificios que mostraban a este Cordero que habría de venir. Entonces, sabía que había un sacrificio que debía evitar. Entonces, para evitarlo, había que matarlo antes. Había que destruir antes a este Cordero de Dios, a esta simiente nacida de mujer. Y recuerden, en Marcos 4, 36 al 41, dice: y despidiendo a la multitud, Jesús le tomaron como estaba,
en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, ¿qué hacía que Jesús estuviera tan confiado? ¿Cuál era la fe de Jesús? ¿Se trataba de su poder para calmar el viento y que los discípulos podrían hacer lo mismo si tenían fe? Si Cristo confiaba en su Padre, confiaba en el propósito por el cual estaba en este mundo. Estaba en sus manos, aún en medio de una tormenta. Nada impediría que sus propósitos, o sea, el propósito del Padre por el cual lo había enviado, llegaran a ser alterados. Si él confiaba ciegamente en que él le había puesto en esa barca. Ahora, ¿quién estaba interesado en abortar tal misión? El ladrón. El que vino, dice Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es esa vida con propósito, de la cual sin Cristo no podemos tenerlo. Jesús es el propósito de Dios y cuando nosotros lo seguimos a Él, entramos en ese propósito. Por lo cual no necesitamos tener una fe que calme las olas. No necesitamos tener una fe que realice milagros. Necesitamos tener una fe que confíe plenamente en que el propósito de Dios se está desarrollando en nuestras vidas. ¿Se entiende? Cuando tú tienes esa confianza, esa es la fe que te llena y te da vida abundante. Porque ocurren muchas cosas extraordinarias en nuestras vidas. Tenemos mucho que contar porque Dios se ha movido en su propósito. Hubo un hombre llamado José, hijo de Jacob, y llamado Israel, quien como Jesús supo confiar en Dios sin importar el lugar ni en la condición en que se encontrara. Fue enviado, aborrecido y odiado por sus hermanos. Los hermanos se encontraban pastoreando las ovejas en tierra lejana y el padre Jacob envió a José. Igual como Jesús fue enviado a nosotros. Igual también él fue aborrecido, odiado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra en Juan 1:11. Llegaron a venderle como esclavo. Sabemos que Judas también recibió 30 monedas de plata. Los hermanos de José recibieron 20 monedas de plata y le vendieron, al igual que Jesús fue vendido. Fue puesto en la cárcel tras una falsa acusación e intento de violación. Le acusaron de haber atacado sexualmente a la esposa del amo que tenía, Potifar, quien le había tomado como esclavo para servir en su casa. Y esta mujer, al desearlo, como José se niega, ella lo acusa de tal acción y lo ponen en la cárcel. Jesús también fue llevado a la cárcel por una acusación falsa, por envidia, por celos. Ahora José se mantuvo fiel a Dios en cada lugar donde se encontró. Podríamos hablar mucho acerca de José y es una historia larga, una de las más largas que hay en la Biblia.
Y tiene muchos detalles hermosos, pero es que vamos al centro de lo que estamos hablando. De que hubo un propósito, ¿cierto?, desde el principio. ¿Qué hizo entonces que José nunca claudicara en ese estilo de vida? Su estrecha relación diaria con Dios. La estrecha relación que José tenía con Dios, en donde quiera que se encontraba, su sentido de fidelidad hacia Él. Él nunca estuvo solo, ni se sintió solo, ni abandonado. Y además, Dios siempre contó con José cuando lo necesitó para llevar a cabo sus planes, aun cuando no viera resultados inmediatos. José confiaba en los propósitos. ¿Se va entendiendo? No tienes que tener un plano de los propósitos para tu vida como mucha gente lo espera. ¿Qué seré? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? No, tienes que ser fiel en el lugar donde estás, confiar que Él, el Señor, está contigo. Y si tú le fallas, ya sabes, Él ha puesto gracia sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de los que creen, por lo cual hay perdón después de confesar el pecado y apartarse de él. Entonces, todo estaba sujeto al tiempo de Dios y a su soberana voluntad. José eso entendía que era el propósito para su vida. 2 sueños iluminaron siempre su dirección. Sueños por los cuales sus hermanos le envidiaban y aborrecían. Estaba siempre en medio. Y ellos le rendían honores postrados ante él en cada uno de esos sueños. He escuchado muchas veces decir que estos sueños revelan que era un joven poco sabio al contar esos a sus hermanos. Pero ¿saben una cosa? Ese era el plan de Dios para llevar a José a Egipto. Gracias a ese sentimiento que se produjo en los corazones de los hermanos, ese sentimiento de odio, de rebelión, le llevó Dios a Egipto. Recuerdan que lo venden como esclavo. Gracias a ese sentimiento que creció en esos corazones, permitió que lo vendieran a esos mercaderes. Y más tarde permitió que José, al estar en la cárcel, después de estar en la cárcel, ¿cierto? Sabemos que en la cárcel le reveló sus sueños a un panadero y a un copero. El panadero en el sueño, la revelación del sueño era que moriría, le cortaron la cabeza. Y la revelación para el copero era que sería restaurado nuevamente. Por eso es que José le pide al copero que se acuerde de él. Pero el copero se olvidó de él por 2 años. Nunca más se acordó de él. 2 años de espera. Cuando tú dices, si mi vida está en el propósito de Dios, ¿por qué se demora tanto? José pasó de la cárcel a estar frente al faraón. ¿Y por qué? Porque después de esos 2 años el copero se acordó, pues este hombre, este poderoso faraón, tuvo también 2 sueños y nadie se los podía interpretar. Entonces el copero recomendó a José para que fuese ante Faraón y le diese la interpretación. Ahora, José le dice que estos sueños, esos 2 sueños son uno. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas y las 7 espigas escuálidas. Y José le da la interpretación de 7 años de abundancia y 7 años de escasez, a causa de una prolongada sequía. Además, aconseja a Faraón de qué debe hacer para superar esa catástrofe nacional. Y el faraón no encuentra a nadie más sabio que él, entonces lo pone como segundo después de él en todo Egipto. ¿Se dan cuenta? Pasó de haber estado en la cárcel a ser el segundo después de Faraón.
Y aquí me da de pensar que, a ver, si tú quieres construir un rascacielos y ves un rascacielos inmenso, tienes que saber que ese rascacielos tiene una profundidad enorme hacia abajo para que pueda sostenerse. Dios profundiza en nuestras vidas para que luego Él pueda usarnos en forma extraordinaria, conforme al plan que Él ha establecido para nosotros. Nosotros no vinimos a este mundo para comer, dormir, trabajar y hacer una rutina permanente sin tener un propósito. No importa dónde te encuentres, no importa lo que estés haciendo, si estás confiando en el propósito de Dios y estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, entonces vas a ver cómo tu vida prospera, cómo prosperó la vida de José. Y esta prosperidad no se trata de dinero, no se trata de bienestar. José no vivió en bienestar en la cárcel, pero era prosperado porque iba avanzando en el plan que Dios había establecido para él. Miren, al final de todo, en Génesis 45, del 4 al 7, dice así José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Cómo llegó a esa instancia José? Solo confiando en la voluntad de Dios, soberana de Dios para él y su familia. Dios debía salvar a Jacob y a su familia para que de ahí procediera la simiente nacida de mujer, Jesucristo, que aplastaría más tarde la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Gracias a la fidelidad de Dios a sus promesas, José siempre encontró el favor de Dios ante cada circunstancia que le tocó vivir. No fue Jacob el que salvó a su familia, fue José, uno de los hijos menores. Y gracias a esa fidelidad de José, toda su familia estuvo a salvo. Y sabemos que de ahí entraron, en totalidad en ese tiempo fueron 70 personas. Pero de ahí salieron más de 2,5 millones en el Éxodo. Siempre estamos pensando en Moisés, en el gran hombre que fue a sacar con brazo poderoso de parte de Dios a ese pueblo esclavo y llevarlo por el desierto. Pero nos olvidamos que gracias a la fidelidad y al plan de Dios principalmente establecido a través de José, es que ese pueblo llegó a estar protegido en Egipto. Y les digo más, si Dios no saca a Jacob con su familia de Canaán, toda la familia se hubiese vuelto idólatra, porque se habrían mezclado sin tener la madurez necesaria para altercar con ellos. No podían tampoco, como cuando entran en la tierra prometida luego con Josué, establecer un juicio sobre Canaán. Acuérdense que ellos entran y tienen que desalojar esa tierra para entrar. Ellos eran 70
no eran suficientes. Pero al salir fueron 2,5 millones aproximadamente. ¿Y por qué Dios los pone en Egipto? Esto es algo muy importante, porque cuando Dios le da terreno, mire, tengo tan mala memoria, no sé, creo que el nombre del territorio ese se llama Gosen, si no me equivoco, espero que no. Le da ese territorio que está casi en la frontera, ¿cierto?, del desierto, de la salida allí de Egipto. Y José le revela a Faraón que ellos son ganaderos y son pastores de ovejas. Y para los judíos, para los egipcios, eso era algo que no lo podían aceptar. Era abominable para ellos tener relación con pastores de ovejas. ¿Qué hizo esto? Esto permitió que los israelitas se reprodujeran libremente solamente entre ellos, porque ningún egipcio pensaría en acercarse a ellos con la finalidad de procrear, porque era abominación para ellos. ¿Se dan cuenta cómo Dios en sus propósitos hace las cosas perfectas? Si hoy estás pasando por un momento difícil, acuérdate de José cuando fue acusado injustamente. Acuérdate de José cuando estuvo en la cárcel. Acuérdate de José cómo Dios lo sacó de allí. Todas las cosas tienen su tiempo y su periodo. A nosotros nos cuesta aceptarlo, porque estamos viviendo más aún en este tiempo en que vivimos, en que todo es rápido, es ya. Y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y no esperamos. Y en esto yo me incluyo. Cada uno de nosotros estamos siempre en ese problema de cómo poder salir de esto. Aún si estás en tentación, aún si estás en pecado, tú a veces quieres salir de inmediato. Tienes que clamar a Dios, dejar que el Señor trabaje en tu corazón y Él te va a dar una gran liberación tarde o temprano, de alguna manera. A pesar de ti, porque tú estás confiando en Él. Tú no eres tu propio libertador. Él es el que te libera. Cuando Él te libera, Él te saca. Él lo hace por medio de esa voluntad que ha establecido para tu vida. Y cuando tú sales y te das cuenta de cómo obró en tu vida, tú lo glorificas a Él. No te dices a ti mismo, oh, qué bien lo hice. Porque sabes que fuiste dirigido por una mano poderosa que obraba a través de ti. Y esto nosotros sabemos que lo hace por medio del Espíritu Santo, el cual envió aquel día de Pentecostés, para que todo aquel que cree en Jesucristo reciba vida eterna. No que algún día tendrá vida eterna. El propósito de Dios para ti, que eres creyente, que crees en Jesucristo, es la vida eterna. Por eso es que cuando tienes vida eterna, comienzas ya a vivir en el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso Jesús dijo que si el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, mas Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Significa que tu vida tiene un sentido que llena todo espacio donde estás. Porque es ahí donde estás tú, donde Dios está. Y donde está Él, hay propósito y hay libertad. Que Dios te bendiga.